Amable audiencia, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice así la Escritura. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: «Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición». Aquí la palabra maldición es la palabra anatema. Nos hemos juramentado bajo anatema, bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Es decir, se maldijeron a sí mismos con una maldición. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno, es decir, pedidle al tribuno, a la autoridad, que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: «Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle». Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte». El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Él le dijo: «Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir, indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa». Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche, 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Que el Señor bendiga su palabra. Hasta aquí la lectura de la misma. Es interesante. Seguiríamos deleitándonos en leer, pero es hasta aquí que está bien, porque es amplio el relato de las Sagradas Escrituras sobre este tema. Nuestro tema: un secreto guardado. Un secreto guardado. Ahora dice en Isaías, el capítulo 54, versículo 17: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio».
Qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber, al menos los siervos de Dios que se dedican a sembrar la palabra, que salen a enfrentarse a un mundo hostil, a un mundo que a veces rechaza, repudia el mensaje de salvación, a un mundo donde el diablo maneja a las personas y utiliza a gente para amedrentar, para amenazar, hasta para lastimar y herir físicamente a los siervos de Dios. Qué lindo y animador es esto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahora, hay una frase filosófica muy en boga que dice: el hombre es inmortal hasta que haya cumplido su obra. Es un lenguaje filosófico, es un proverbio filosófico. El hombre es inmortal hasta que haya cumplido su obra. No será cierto respecto a todo hombre, pero que Dios cuida de los suyos y nadie tocará sus vidas es una preciosa verdad que las Escrituras respaldan ampliamente. Y nuestra porción bíblica de hoy ilustra en manera clara e inequívoca esta gran verdad, que nadie toca a los escogidos de Dios sin su permiso. El apóstol Pablo, venerable, veterano, aguerrido soldado de Jesucristo, profundo conocedor de su Señor, no fue perturbado por las maquinaciones de los enemigos. Él sabía demasiado bien que aquel su Dios, que tenía en su poder el depósito, como dice él en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, él sabía que ese era su Dios, que en él había creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nadie iba a tocar ese cuerpo, esa vida, ese depósito, hasta cuando el Señor, que tiene la última palabra, disponga. Él sabía que su Dios cuidaría también su vida. He aquí una de las recompensas de haber vivido para Dios. ¿Cuál es esa recompensa de haber vivido para Dios? Tranquilidad en el alma en medio del peligro. Te pregunto, hermano, y yo mismo me pregunto, cuando hay peligros que nos acechan, amenazas, cosas que nos asedian para mal, ¿tienes tranquilidad en el alma? Porque si estás viviendo una vida para el Señor a la luz de sus ojos, debe haber tranquilidad en el alma. Aquel que había padecido las amargas experiencias que él detalla en su carta, en su segunda carta a sus hermanos en Corinto, en el capítulo 4, versículo 7 al 15. Léalo en su hogar. Aquel que había experimentado tantas acechanzas, riesgos, peligros, no se atemorizará ahora frente a esta nueva amenaza. Y escribiría con toda razón el apóstol: siempre estamos entregados a muerte por Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por Jesús. Esto escribe el veterano apóstol. Y continúa: para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¡Qué cosa preciosa! Ese es el lenguaje del siervo que confía en su Señor. Así vivirá confiado siempre, preocupado por una sola cosa. ¿Cuál era la preocupación? Él decía, ambicionando
o ausentes o presentes, serle agradable a Él. Así les expresaba en el capítulo 5, versículo 9, en su segunda carta a sus hermanos en Corinto. Es cierto que el joven guardó bien el secreto. Por eso hemos intitulado este pensamiento Un secreto guardado. El joven, sobrino del apóstol Pablo, guardó bien el secreto, pero la vida de Pablo no pendía de ese débil hilo. Si el secreto quedaba al descubierto, no pendía de ese débil hilo. En esta ocasión, como en todos los demás encarcelamientos, porque Pablo fue encarcelado varias veces, le tocó de enfrentarse a distintos caracteres de carceleros que le trataron a él. Pablo rehusó resueltamente reconocer a otro carcelero que no fuese su amado Señor. ¿Cómo? ¿Acaso su Señor Jesús era su carcelero? Claro, cuando escribía decía Pablo, prisionero de Jesucristo. Es siempre su lenguaje. ¡Qué cosa preciosa! Ojalá podamos decir, soy prisionero de Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo. Hay algunos puntos sobresalientes en esta porción que hemos leído, incluyendo los primeros 9 versículos de este capítulo que no leímos. Y yo quisiera apuntarlo para que ustedes también lo tengan para una mejor comprensión y vayan sacando más enseñanza personalmente ustedes. En el capítulo 23, en los versos 1 al 9, tenemos el conflicto despertado por la predicación del Evangelio. Cuando la predicación genera conflictos, ya sea de acercamiento al predicador, a la palabra, o de enemistad a la palabra, es que está dando resultados. Más si el diablo se alborota cuando usted predica, cuando usted reparte folletos, es porque está tocando el corazón de las almas. Aquí hay un conflicto, y el conflicto termina con la detención del siervo de Dios. En el versículo 10 tenemos a Pablo en la fortaleza. En el versículo 11, fíjense, tenemos el mensaje del Señor a su siervo aquella noche. En los versículos 12 al 15 tenemos la conjuración contra Pablo. Es decir, tenemos allí que más de 40 judíos se pusieron bajo maldición, bajo anatema, se maldijeron a sí mismos, que no comerían ni beberían hasta que no maten al siervo de Jesucristo. En el versículo 16 tenemos el complot descubierto, porque lo escuchó el hijo de una hermana del apóstol Pablo. En el versículo 17 al 22 tenemos el secreto guardado. Fíjese, en el versículo 17, Pablo llama al centurión que lleve al niño ante el tribuno. El tribuno prepara todo y manda la carta al gobernador. El complot, el secreto queda guardado. Y en los versículos 23 y 24 no podemos decir otra cosa que allí Pablo comienza el viaje a Roma. ¿Qué cosa? En esta su protección dada por este tribuno, empieza ya las primeras etapas de su viaje a Roma. Con razón, cuando estaba en la fortaleza, aquella noche el Señor le apareció y le dijo: Pablo, ten ánimo. Has testificado de mí tan hermoso en Jerusalén. Ahora es necesario que testifiques también en Roma. Eso no estaba en los planes de Pablo, pero estaba en los planes de Dios. Qué maravillosa es la vida de este gran hombre de Dios.
en el secreto guardado. Vamos a continuar mañana, si el Señor permite, considerando este punto.